diciembre de 1968. Imagina un campus universitario bullicioso, lleno de vida y sueños. Pero para Barbara Jane McCall, una estudiante de 20 años, el mundo se había reducido a una habitación de hotel en Decatur, Georgia. Una fuerte gripe la había dejado débil y febril. Su madre, Jane, pensando en su bienestar, la había llevado allí para que se recuperara en paz, lejos del ajetreo del dormitorio de la Universidad Emory. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, el único sonido era la tos apagada de Barbara. Era un refugio, un santuario temporal contra la enfermedad, o al menos eso es lo que ambas creían. Pocos sabían que el verdadero monstruo no era el virus, sino algo mucho más oscuro que acechaba fuera de su puerta. Era pasada la medianoche. Un golpe seco y autoritario resonó en la puerta de la habitación 237. Fuerte, insistente Jane, la madre de Barbara, se levantó de la cama, confundida. ¿Quién podría ser a estas horas? Al mirar por la mirilla, vio a un hombre con uniforme de policía. A su lado, otro hombre. «Policía», dijo una voz a través de la madera. Hubo un accidente que involucra al esposo de la señorita McCall. El pánico se apoderó de Jane. Sin dudarlo, abrió la puerta. Fue un error fatal. En el instante en que la puerta se abrió, la farsa se desmoronó. No eran policías. Uno de los hombres la empujó bruscamente hacia adentro, mientras el otro sacaba un pañuelo. Un olor químico, agudo y asfixiante, llenó el aire en cloroformo. Mientras la madre de Barbara luchaba y se desvanecía, Barbara, enferma y aterrorizada en su cama, solo pudo ver cómo la arrastraban fuera de la habitación, hacia la noche helada y la oscuridad más absoluta. Sus secuestradores eran Gary Stephen Christ y su cómplice, Ruth Asamenshire. El secuestro más aterrador en la historia de Estados Unidos acababa de comenzar. La sacaron del hotel en pijama y la metieron a la fuerza en la parte trasera de un coche. El viaje fue una pesadilla borrosa. No sabía a dónde la llevaban, solo que cada kilómetro la alejaba más de la seguridad y la hundía más en el terror. Finalmente, el coche se detuvo en medio de un denso pinar en el condado de Gwinnett. La obligaron a salir. El aire frío de diciembre cortaba su piel. A la luz de una linterna, Christy Eismanshire la llevaron a un lugar donde la tierra había sido removida recientemente. Allí, frente a sus ojos, había una caja de fibra de vidrio, reforzada, parecida a un ataúd. «¡Métete!», ordenó Christ con voz fría. El pánico se apoderó de Barbara. Se resistió, gritó, suplicó, pero estaba débil por la fiebre y superada en número. La empujaron sin piedad dentro del oscuro y estrecho espacio. Dentro de la caja, la oscuridad era total. Era su tumba prematura. Apenas medía 1,80 m de largo, por 1 metro de ancho y menos de 1 metro de alto. No podía ponerse de pie. Apenas podía sentarse. Estaba equipada con una bomba de aire para evitar que se asfixiara. Pero el zumbido constante era un recordatorio tortuoso de su frágil conexión con la vida. También le habían dejado una jarra de agua mezclada con sedantes y algo de comida. Y una linterna. Cuando la encendió, el haz de luz reveló las paredes blancas y claustrofóbicas que la rodeaban. Estaba sola, completamente sola. Entonces escuchó el sonido de la tierra, paladas de tierra húmeda y pesada cayendo sobre la tapa. Un sonido sordo, final. Con cada palada, el mundo exterior desaparecía un poco más. El peso de la tierra la presionaba, la silenciaba. Estaba siendo enterrada viva. Mientras Barbara yacía en su prisión subterránea, Christ y Eismanshire iniciaron su macabro plan. Dejaron una nota de rescate en el buzón de la opulenta mansión de la familia McCall en Florida. Robert McCall, el padre de Barbara, era un millonario promotor inmobiliario. La demanda era clara y brutal: $500,000 en billetes de 20. Las instrucciones eran complejas, diseñadas para burlar al FBI, que ya estaba movilizando
todos sus recursos. Christ, un genio fugitivo con un pasado criminal, había planeado cada detalle meticulosamente. Había estudiado los procedimientos del FBI, anticipando cada uno de sus movimientos. Para él, no era solo un secuestro por dinero, era un juego intelectual, un desafío a la autoridad, y Barbara era su pieza de ajedrez. Una pieza enterrada 60 centímetros bajo tierra. Pasan las horas, el tiempo. En la caja pierde todo sentido. Es un ciclo interminable de oscuridad, interrumpido solo por el débil haz de la linterna. El zumbido de la bomba de aire es su única compañía constante. Barbara lucha por mantener la cordura. Piensa en su familia, en su novio. Se aferra a los recuerdos felices como un ancla en un mar de desesperación. El espacio es tan reducido que apenas puede cambiar de posición. El aire se vuelve viciado y húmedo. El frío de la tierra se filtra a través de la fibra de vidrio, calándole hasta los huesos. Cada crujido, cada sonido del exterior magnificado por el silencio, la hace sobresaltar. Es un animal. ¿Son sus rescatadores? ¿O son sus secuestradores volviendo para asegurarse de que sigue viva? ¿O para silenciarla para siempre? La incertidumbre es una tortura peor que la propia oscuridad. Mientras tanto, en la superficie, la carrera contra el tiempo es frenética. Robert McKell, desesperado, sigue las retorcidas instrucciones de Christ. El primer intento de entrega del rescate fracasa. Un coche de policía que pasaba asusta a los secuestradores. La frustración y el miedo crecen. Cada hora que pasa, las posibilidades de encontrar a Barbara con vida disminuyen drásticamente. El FBI, liderado por el legendario Jordan Edgar Hoover, está desconcertado. Christ parece estar siempre un paso por delante. El caso domina los titulares nacionales. Toda América contiene la respiración, esperando noticias de la heredera enterrada viva. Para la familia McKell, cada tic-tac del reloj es una agonía, imaginando su hija atrapada bajo tierra, luchando por cada aliento. Finalmente, se organiza un segundo intento de entrega del rescate. Esta vez, Robert McKell, siguiendo nuevas instrucciones, deja 2 maletas llenas de dinero en un lugar remoto de Miami. Christ las recoge. Por un momento, hay un destello de esperanza. Pero Christ no cumple su parte del trato de inmediato. En lugar de liberar a Barbara, él y Ruth Eismanshire deciden huir. Su plan era simple: coger el dinero y desaparecer. La vida de Barbara pendía de un hilo aún más delgado. Sin embargo, Christ hace una llamada anónima a la centralita del FBI, proporcionando una descripción vaga de la ubicación de la caja. Está cerca de la calle Barclay Lake, en un pinar. Es una pista críptica, deliberadamente imprecisa, en un área enorme. La búsqueda se convierte en una aguja en un pajar. Cientos de agentes y voluntarios peinan la zona, metro a metro, con la esperanza de un milagro. Bajo tierra, Barbara siente que sus fuerzas flaquean. La batería de la bomba de aire está empezando a fallar. El zumbido se vuelve más débil, más intermitente. El aire se siente más pesado, más difícil de respirar. El pánico, que había mantenido a raya con una fuerza de voluntarios, comienza a filtrarse. La han manipulado, la han dejado morir. Cierra los ojos y reza, aferrándose a la última pizca de esperanza. En la superficie, un agente del FBI nota un detalle extraño. Un pequeño tubo que sobresale del suelo, casi oculto por la maleza. La ventilación de la caja comienzan a cavar frenéticamente con sus propias manos. La tierra vuela. La ansiedad es palpable. Llegarán a tiempo. Finalmente, sus dedos golpean algo duro en la caja. Con un esfuerzo conjunto, logran abrir la tapa. Una ráfaga de aire viciado escapa. Y allí, a la pálida luz de sus linternas, está Barbara, débil, deshidratada, cubierta de tierra, pero viva. 83 horas después de ser enterrada, Barbara Jane Marshall vuelve a ver el cielo. El alivio es abrumador, tanto para ella como
para sus rescatadores. La noticia de su rescate recorre el país como un reguero de pólvora. Mientras la llevaban a un lugar seguro, su única petición fue una hamburguesa y un batido. Un simple deseo que simbolizaba su regreso al mundo de los vivos. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices, invisibles y profundas, permanecerían para siempre. Gary Christ y Ruth Eisenmenschere fueron capturados poco después, pero la historia de Bárbara se convirtió en una leyenda de supervivencia contra todo pronóstico. Un testimonio increíble del espíritu humano frente al terror más absoluto. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia.